Hola chicos, todo un placer verlos. Estamos nuevamente aquí en otro video de manejo de estructura de datos. El tema de hoy será datos estructurados, vectores y matrices. ¿Cuál es el saber procedimental? Utilizar tipos de datos compuestos para la aplicación dentro de una base de datos. Por ahora solamente vamos a ver cómo manejar ciertas estructuras y vamos a ver ciertas partes que no se pueden utilizar directamente en una base de datos como tal, pero sí de forma programática, y luego se pueden enlazar con una conexión. Solo que aún no hemos visto la parte de las conexiones a la base de datos, así que solamente vamos a ver las estructuras, algunas en SQL y otras en Java. ¿Cuál es la actitud que esperamos de ustedes? Que se esmeren por utilizar de manera idónea los datos compuestos por su complejidad. Bueno, para esta parte les he dejado aquí el tema, un libro, ¿verdad? Es una edición tipo libro de datos estructurales, vectores y matrices. Bueno, en los capítulos vamos a ver datos estructurados, un poco de vectores y un poco de matrices de una manera sencilla. Les he dejado aquí varios enlaces donde hay mucha información, donde ustedes pueden ampliar acerca del tema si ustedes así lo quisieran, para poder comprenderlo completamente, más ejemplos y otras características. Bueno, nos venimos aquí a la parte del tema. En la parte de datos estructurados, aquí les coloco datos estructurados, vectores y matrices. Tenemos los tipos de datos compuestos. Los tipos de datos compuestos son aquellos que se forman por muchos datos primitivos. ¿Cuáles son los datos primitivos? Entero, int, flotante, float, numeric, decimal, entre otros que puede ser tanto de SQL como de Java u otro lenguaje de programación. Y cuando hacemos un dato estructurado, ¿exactamente qué es? Bueno, un dato estructurado sería un objeto de tipo struct o de tipo clase que contiene varios datos primitivos dentro. Es como una fila de datos. Ahora, ¿por qué lo asemejamos aquí con la parte de registro? Porque si lo vamos a trabajar dentro de una base de datos, ojo, si uno busca en los manuales de SQL, uno encuentra en los comentarios a varias personas que hablan de que sí se pueden utilizar vectores, array, matrices y datos estructurados en SQL, pero de una manera bastante ingeniosa, una manera bastante rebuscada, pero en sí de forma nativa SQL no tiene un objeto tal cual vector o un objeto matriz, ¿verdad? Entonces por eso le colocaba esto de registro. Se pueden utilizar un registro de tablas de base de datos que son pero muy similares a una estructura de datos, ¿verdad? A unos datos compuestos. Para el ejemplo les he colocado aquí una tabla, y es el mismo ejemplo que vimos ya en la primera clase, creo. Y crear tabla, y aquí el nombre de la tabla, tabla datos, y dentro de la tabla pues hay varios datos primitivos, un ID que es entero, un nombre que es de tipo varchar, un apellido que es de tipo varchar y una fecha de nacimiento que es de tipo datetime. Aquí tenemos 4 datos primitivos que juntos forman un dato compuesto, que en SQL pues lo más similar en una tabla. Ahora si nos vamos directamente a un ejemplo en C++, vemos de que se utiliza la palabra reservada struct, el nombre de la estructura, que en este caso le he llamado tabla datos para que se vea la similitud con una tabla de una base de datos, y luego en C++ ya declaramos el nombre de tipo string, apellido de tipo string y date de tipo fecha de nacimiento. Ojo, aquí se está utilizando string de manera primitiva, pero la verdad es que dentro de estos parámetros de un struct se puede colocar otro objeto de struct, ¿verdad? Como parámetro, de modo que se vaya haciendo mucho más compuesto, mucho más diversificado. Bueno, pero como estamos trabajando en Java no maneja struct como tal, sino que maneja clases. Esto no representa ningún problema, ya que las clases y objetos son una forma avanzada del struct, ¿sí? Un struct no maneja herencia o polimorfismo, y las clases sí lo hacen. Esa es la única diferencia, esa es la ventaja que tienen las clases. ¿Verdad? Hay lenguajes que todavía mantienen el struct, pero en lo que es Java no. Vale, si nos vamos a la parte de vectores, aquí podemos ver de que podemos declarar una tabla de forma temporal, y la tabla solo funciona mientras se esté ejecutando el código y luego desaparece. En este caso utilizamos la palabra reservada arroba para declarar esta variable de tipo temporal, y estoy declarando pues el nombre tabla, el nombre de la tabla, y uso el comando table. Luego entre paréntesis paso los parámetros y ya puedo utilizarlos.
Ahora aquí mismo hago el insert de datos y luego muestro los datos. Todo esto debe hacerse en una sola corrida, porque si no, al correr esto primero, al terminar la ejecución desaparece. Entonces este insert no va a insertar en ningún lugar, no va a existir nombre tabla. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Voy a copiar todo esto de aquí, me voy a ir a mi SQL y aquí estoy en master, me voy a cambiar a una que ya teníamos. Vamos a utilizar esta. Vale. Yo creo que ya tengo nombre tabla ahí creada, pero vamos a ver si se deja. Le voy a ejecutar y bueno, aquí pueden ver, ¿verdad? Nombre, apellido y la fecha, que es la fecha actual, current time stamp, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Declare, arroba, nombre de la tabla como variable temporal, table, paréntesis, nombre como nchar, apellido como nvarchar, fecha de nacimiento como datetime, paréntesis, luego hago un insert into, arroba con nombre de la tabla, los parámetros que voy a insertar y luego la inserción. Luego hago un select a la tabla. Si lo hago por separado, o sea, de esta forma, corro primero la tabla, aquí la corrí, vale. Luego hago el insert, y ahí tiro un error porque ya no existe. Obviamente menos va a funcionar el select, entonces todo debe correrse de una sola vez. No es necesario el go, pero debe colocarse al final de cada sentencia. Y para correrlo todo, sí. Cuando corremos todo lo que está sombreado en la misma ejecución, se mantiene existente el nombre tabla. Bueno, si nos vamos a lo que es Java, primero debemos comprender el concepto de array. Un array unidimensional es un vector. Un array es una variable que posee dentro de él varios objetos de un mismo tipo de variable. Se puede declarar así, por ejemplo, el tipo de dato, el identificador o el nombre de la variable y corchetes. Luego también se puede hacer como tipo de datos los corchetes y luego el nombre de la variable o identificador. ¿Cómo podemos verlo reflejado en programación? El tipo de dato en este caso es float, los corchetes vacíos, luego la variable igual y siempre se utiliza la palabra reservada new float y le coloco 3. Eso le va a dar una longitud de 4 objetos, 0, 1, 2, 3 y 4. Perdón, 0, 1, 2 y 3, que son 4 objetos. Luego podemos acceder a cada uno de los espacios reservados en memoria con notas, con el nombre de la variable y entre corchetes el número correspondiente. Notas 0, 1, 2 y 3 y les vamos colocando el respectivo valor. Hay algunos lenguajes de programación que permiten que este número que va aquí adentro entre corchetes, que es el índice, este número de aquí sea algo que no es entero, podría ser un string, ¿verdad? Así podemos utilizar palabras en cadenas para poder guardar o seleccionar valores. Vamos a ver si nos funciona. Me voy a ir a mi código. Bueno, entonces creamos un nuevo proyecto. Luego, después de eso, lo vamos a crear así. Ahora creamos un paquete. Ahora creamos un JFrame. Vale, en esta parte le agregamos un botón aquí, y le agregamos un label aquí, y cambiamos las propiedades del label y se lo colocamos un poco más grande para que pueda verse en privado. Vale, ahora programamos el botón. A ver, este código. Programamos el botón. Aquí punto y coma, creo que sí, aquí le coloqué dos puntos. Punto y coma, y luego le colocamos un valor cualquiera. Aceptable, claro. Y listo.
Ahora, para mostrar los datos, le cambiamos el nombre de la variable y le colocamos aquí mostrar. Luego, después de esto, colocamos mostrar.setText y aquí notas 0 y colocamos aquí notas 0. Listo. Bueno, para esto hay que convertirlo. Vale, ya de esta forma sí debería funcionar. Entonces que hacemos un float.toString, lo pasamos a string porque no lo pasa automáticamente y luego lo mostramos. Vale, bueno, ahora sí corremos la aplicación y debería funcionar. Ahí está, nota 5.0. Vale, ahora vamos a ver, queremos otra nota. Queremos por ejemplo la del 1. Ahí tiene 6. Para que no se quede en memoria le voy a dar clean and build. Probamos aquí con 2. Aquí le ponemos 2 para que se vea reflejado el cambio. Otra vez le doy clean and build. Luego corremos la aplicación, debería mostrarnos 7. Y efectivamente nos muestra 7. Ok. Ahora, continuando con la parte de la teoría, nos vamos a lo que son las matrices. Las matrices son muy similares a los vectores, solo que estas se manejan en dos dimensiones. ¿Vale? Por ejemplo, una matriz está compuesta de esta forma. Es igual que las matrices matemáticas, en donde nosotros ubicamos las posiciones de las variables dentro de la matriz en base a un factor x, y. Por ejemplo, la primera ubicación arriba a la izquierda sería la 1,1, que nos daría el primer dato. Si queremos el segundo dato sería fila 1, columna 2. Si queremos el tercer dato sería fila 1, columna 3, y así sucesivamente hasta que lleguemos al límite de la matriz. En este caso esta matriz, como las matrices matemáticas usualmente las definen como n, m, por eso es que aquí llegamos hasta 1m, y la primera variable sería n, de modo tal que n son las filas y m son las columnas. Así es que la variable a, n, m sería la última de la matriz. Para verlo un poco más claro lo podemos ver de esta forma. Supongan que nosotros tenemos aquí dos variables, la variable x y la variable y. Podrían ser números, pero en este caso tenemos cadenas string, insignificante, menor, crítica, mayor, catastrófico, y en y tenemos improbable, posible, ocasional, moderado y constante. Entonces, en esta matriz, si nosotros tuviéramos la combinación catastrófico, constante, entonces el verde sería muy oscuro. Si tuviéramos la combinación insignificante, improbable, tendríamos un verde más claro. Aquí tenemos un ejemplo con un poco más numérico, es sacado de una hoja de Excel. Tenemos y, que serían los productos A, B, C hasta J, y tenemos X, que son los tipos unidades vendidas y precio unitario. Entonces, si nosotros decimos unidades vendidas, producto de, nos daría 9. Vamos a ver un ejemplo todavía más numérico. Tenemos en Y los años y en X tenemos los meses. Si nosotros buscamos la combinación, por ejemplo, diciembre 2004, nos daría 26. Aquí tenemos el ejemplo. Una matriz es de la misma manera, con corchetes x, y. En este caso utilicé la columna como x, pero el objetivo es que se logre ver de que es un cruce entre las columnas y las filas, y eso me devuelve un valor. En este caso lo estoy asignando a matriz, y si quisiera obtenerlo sería de la misma manera, colocando esto del otro lado del igual. Ahora, ¿cómo se hace para declarar en Java una matriz? Tenemos matriz, la palabra reservada new, el tipo de datos que voy a guardar. Esa es otra característica que se me había olvidado comentarles.
Si bien los vectores son una fila de datos de un mismo tipo, entonces las matrices son una matriz de datos, todos los datos del mismo tipo. Aquí tenemos filas y aquí tenemos columnas. Entonces se puede declarar también como el tipo de dato, en este caso int, doble corchete, el nombre de la variable igual, palabra reservada new, el tipo de dato y entre los corchetes las dimensiones de nuestra matriz. ¿Ven? Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, vamos a ver entonces cómo declarar esta matriz. Vamos a colocar, voy a copiar esto, nos vamos a ir a nuestro ejemplo en Java que tanto ha costado que compile por problemas del NetBeans. Y bueno, lo vamos a dejar aquí de una sola vez, solo voy a sobreescribir aquí y voy a colocar temperaturas, corchete y corchete. Aquí voy a colocar, por ejemplo, a ver el ejemplo, 1 y 2. Y la 1, columna 2, y aquí voy a guardar un dato que sería 8. Está mal escrito, temperaturas. Vale. Entonces, si quiero obtener de regreso este valor, pues entonces lo colocamos aquí. Ahora, como no es un float, sino que es un entero, sería integer.toString. Vale. Ya en este punto debería mostrarme 8. Entonces le hacemos otra vez un clean and build project. Esto es cuando el cambio es muy pequeño. Entonces él no detecta el cambio y realmente no compila, solo vuelve a correr el build que tenía previamente. Por eso le hago clean, solo cambio un clean and rebuild, solo cambio un par de líneas. Vale, vamos a ver. Se me frizó. Sí, se frizó. Bueno. Ahora lo corremos. Va a decir notas 2. Pero bueno. Y aquí tenemos el valor 8. Solamente limpiamos aquí el texto, coloquémosle las temperaturas, que es la misma matriz. Hay que hacerle aquí en rápidos. O voy a guardar en su defecto. No, hay que limpiar. Vale, ahora sí lo podemos correr y va a funcionar. Listo, temperatura 1, 2 igual a 8. Entonces así podemos ver cómo funciona una matriz. Bueno, espero les haya gustado la clase, lo vamos a ver un poco más de profundidad un poquito más adelante y pues espero hayan comprendido todo. Pasen feliz día.